Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por su asistencia a esta nueva capacitación. Eh, es parte de lo que quisimos en este ejercicio de entrenamiento más como dirigido a habilidades blandas, pulir algunos detalles, digamos que relativamente básicos a nivel técnico. Recorrimos, como recapitulando un poco lo que vimos y que van a ver ustedes en los entrenamientos que fueron grabados, obviamente se van a subir próximamente en un micrositio que tendremos para ustedes de parte de MPS y de Technologies. Tuvimos dos sesiones, una sobre nociones básicas de infraestructura, principalmente en servidores, algunos conceptos muy básicos. De verdad agradezco la participación, tuvimos una muy buena participación y muy buena acogida. Agradezco sus agradecimientos, los recibí para que tengan presente que no pasaron por alto. Tuvimos en esa sesión digamos, un análisis muy somero, muy sencillito de qué aspectos técnicos son necesarios tener a la hora de cotizar, de identificar o digamos de conocer un tema de servidores para poder cotizarlo. En la segunda sesión ya lo hicimos un poco más práctico, ya vimos algunos detalles, algunos tips de que hay que tener en cuenta a la hora de recibir un requerimiento, cómo podemos hacer un análisis preliminar, un paso a paso muy sencillo de 4 pasos, donde podemos identificar digamos algunos errores, algunas cosas que pueden retrasar de cierta forma el proceso, y también pues vimos ya la puesta en práctica con una herramienta que les ofrecemos nosotros como MPS, que es un cotizador, una lista de producto con un cotizador formulado que les permitiría hacer como una propuesta inicial a nivel de servidores, teniendo la mínima probabilidad de falla, pues ya obviamente teniendo en cuenta que ya está medianamente digamos segmentado, de manera que no van a tener la probabilidad de que se equivoquen en números de parte, cosas por el estilo, siempre que respeten algunas pautas de código de color que hay en la lista y otras cosas que pueden ustedes ver. Entendimos obviamente también cómo opera un poco la figura del producto de receta y el producto por sitio, el que aplicaría por sitio. Entonces, la idea de esta sesión es un poco más dirigida hacia el proceso comercial, y cabe resaltar que esto no solamente aplica para servidores, esto es un proceso que nosotros como gerentes de producto manejamos a diario y manejan los canales que ya son, digamos, fuertes en este segmento. Y en gran medida, digamos, esto me surgió como objetivo y como idea, fue porque de primera mano conozco muchos canales que, a pesar de que no tienen una gran experiencia técnica, a pesar de que no tienen digamos, un desarrollo de su equipo de trabajo muy robusto, logran cerrar muy buenos negocios de muy buena manera con el mínimo de inconvenientes posible, que es, digamos, el objetivo que queremos lograr en conjunto. Y es que ustedes, como integradores de tecnología, nosotros como proveedores de tecnología, podamos crear un muy buen equipo y podamos comenzar a desarrollar negocios que les sean realmente rentables, que funcionen perfectamente y que ustedes puedan, digamos, calificar a una mayor cantidad de negocios, a pesar de que de pronto no tengan el equipo de trabajo o la experiencia técnica. ¿Listo? Bueno, entonces de ahí el nombre de venta consultiva sin experiencia técnica. ¿A qué se refiere la venta consultiva? Y es, por lo regular, nosotros lo generalizamos a la venta de productos de infraestructura, soluciones, donde no es algo solamente transaccional, sino que también involucra un tema de consultoría, de análisis, de evaluación en conjunto antes de proceder con una cotización. Y a ciencia cierta, muchas veces decimos que todos los negocios son consultivos, pero no todos requieren de un trabajo en equipo. Muchas veces podemos ser consultivos en el proceso de venta, con cómputo, por ejemplo, cuando hacemos consultas de para qué es el equipo, quién lo va a usar, cuáles son las prioridades y demás. Pero muchas veces el tema de infraestructura es un poco más complejo, por ende se requiere un poco más de consultoría y más apoyo por parte de otros miembros del equipo. Entonces, esto va a tener 3 partes, digamos, va a ser 3 secciones como tal, muy cortas. Este entrenamiento realmente va a ser muy corto, muy concreto.
pero quiero, digamos, resaltar varios puntos que son muy importantes. Uno, el proceso de identificación. Ya vimos en el pasado entrenamientos las nociones técnicas de servidores y algunos detalles de cómo identificar los requerimientos. Ahora vamos a ver un poco más como en la parte comercial. Dos, el proceso el que llamo yo de decantación de la información, que pues de todo lo que nos entregan tenemos que resumir o tener un resultado un poco más aterrizado a lo que necesitamos. Y tres, en la preparación y obviamente la entrega de una propuesta. ¿Listo? En cuanto al tema de venta consultiva, hay un punto importante en el proceso de identificación, y es que, como bien sabemos, el conocimiento es poder, pero muchas veces asumimos que el conocimiento que tiene ese poder es el conocimiento técnico, pero no. Realmente el conocimiento que es el más poderoso de eso, digamos, de esta parte del proceso, es el conocimiento del cliente. ¿Qué pasa? Nosotros somos conscientes de que muchas veces cuando vemos canales muy fuertes y muy grandes, más grandes que de donde estamos, o pues si están en un canal fuerte, ver cómo otros compañeros logran un proceso comercial de negocios muy grandes, y los analizamos, nos damos cuenta que en muchos casos son canales o digamos personas que no tienen personal técnico o no cuentan con la experiencia técnica en muchos campos. Y es claramente entendible porque es muy difícil ser experto en todo, ¿sí? Realmente en este segmento podemos trabajar temas de servidores, de networking, de storage, de temas de soluciones de software o digamos alternativas como hiperconvergencias, temas de virtualización, temas de protección de datos, temas de ciberseguridad. Hay tantos campos que a veces es muy difícil ser experto en todos. Entonces nos damos cuenta que muchas veces estos canales son muy fuertes a pesar de que no tenían personal técnico. Y como lo comentaba, no necesariamente son los más expertos en cada campo. Obviamente hay una serie o algunos canales, algunos integradores de tecnología que tienden o buscan segmentarse o posicionarse en un área específica que es donde son fuertes, pero eso no exime de que resulten negocios paralelos que complementen estas soluciones para las cuales están, digamos, proyectándose manejar. Entonces, eso también lo he notado y lo he notado yo a lo largo de los años. Muchos de ustedes me conocen, llevo bastante tiempo en este mercado y de primera mano me sorprendía eso, que sin conocimiento técnico podían llegar a tener un nivel de desarrollo comercial muy bueno en esos negocios. Hay muchos canales y obviamente tienen un privilegio muy grande, es contar con un área de ingeniería, pero pues claramente no son todos y digamos que para llegar a ese punto de equilibrio económico en el integrador, de tener un área de ingeniería, primero hay que tener proyectos que demanden esa ingeniería y que justifiquen tener ese personal. Por ende, es importante entender que para arrancar no es necesario tener un área de ingeniería. Se puede arrancar en proyectos contando con algunas pautas que vamos a ver hoy, y en la medida del tiempo, obviamente, si el resultado es el óptimo, vamos a llegar a un punto donde vamos a necesitar un área de ingeniería y vamos a tener el punto de equilibrio donde vamos a decir es justificable y se puede llegar a manejar. Ahora, ¿qué virtudes veo yo? O sea, se conocen, digamos, de estos canales, estos ejecutivos que manejan muy buenos proyectos de valor y que logran cerrarse de una muy buena manera. Y es que ellos, en primera instancia, y esto es lo más importante, tenganlo muy presente, conocen perfectamente la operación de su cliente. Miren, yo conozco canales y ejecutivos que no son expertos en tecnología, pero tienen un conocimiento tan avanzado de sus clientes, de cómo operan, qué hacen, a qué se dedican, a qué segmento de producto aplican, que perfectamente podrían predecir necesidades en su cliente. Y ese es uno de los puntos más importantes. Tenemos que sí o sí conocer cómo opera nuestro cliente. Tenemos que conocer sus dolencias regulares. Miren, esa cita de tomarse el café, de visitarlo con unas donitas, de llegarle con un obsequio ahorita en fin de año, que acostumbramos a llegar con de pronto a nuestros clientes principales con una ancheta o cosas por el estilo, se acostumbra mucho, más allá de simplemente de tener la concesión de darle un obsequio, algo representativo, es de escuchar.
y tenemos que escuchar con oídos atentos a sus dolencias. Y no solamente las dolencias es de, me quedé sin computadores o la infraestructura está fallando. No, es quiero montar una nueva área, pero el área financiera todavía no me aprueba. Estoy pensando, quiero hacer este tipo de implementaciones, pero todavía no es viable. Esto nos otorga una oportunidad grandísima porque nosotros los mayoristas en muchos casos ofrecemos no solamente hardware, ofrecemos soluciones de software, y muchas de estas soluciones de software lo que hacen es suplir y calmar y digamos, sanar esas dolencias de los canales. A veces hay prácticas de los clientes que son, digámoslo así, como de apagar incendios, o son cosas como de el mientras tanto, y que se quedan a lo largo de los años y que no son las mejores prácticas, ¿sí? Entonces digamos que tenemos que escuchar mucho de eso, porque esa información es la que resulta ser más valiosa, más allá de un requerimiento de, bueno, ¿qué necesitas? No, es sincerarse con el cliente, escucharlo y ver cuáles son y conocer sus dolencias regulares. Y ahí viene un punto muy importante, y es al paralelo de que nosotros escuchamos a nuestros clientes y conocemos operaciones y sabemos qué les duele a diario, ¿sí? A las áreas de IT, a las áreas administrativas, a gerencias, ¿sí? Vamos construyéndonos nuestro círculo de amigos de este mundo, de este campo, y aliados que nos puedan ayudar para esto, y comenzar a establecer los quiénes para cada necesidad. Y es importante porque es esta sinergia entre nosotros y ustedes, hablo de nosotros como distribuidor mayorista y ustedes como integradores de tecnología, es lo que crea ese vínculo y que crea un mensaje mucho más fuerte dirigido hacia el cliente, y es que ustedes no están solos, que el cliente no tiene que confiar solamente en su criterio, sino que ustedes tienen tras de sí el criterio de muchas personas expertas en muchos campos. Ahora, también es importante conocer y saber cómo funciona el mercado en el que se mueve ese producto o ese segmento o ese tipo de solución. ¿Por qué lo digo? Se los digo con experiencia de causa en la parte de servidores, y es cuando el cliente tiene una necesidad, llega con una necesidad, y ustedes no tienen claro o no conocen de primera mano cómo opera, por ejemplo, cómo opera el tema de servidores de stock. Obviamente ustedes van a perder tiempo en ires y venires mientras se valida y se vuelve. Mientras que, por ejemplo, retomando el entrenamiento que vimos ayer, ven ustedes que, digamos, Dell Technologies tiene un portafolio preestablecido con unas configuraciones que hay, por ejemplo, en procesadores hay 4, 6, 8, 12 y 16 y 24 cores. Entonces, si ya tenemos claro eso en nuestra cabeza, y el cliente dice, es que necesito reemplazar un servidor que es de 16 cores, ustedes automáticamente saben que, ok, en Dell Technologies hay un producto de catálogo, quiere decir que posiblemente se tengan stock de 16 cores, ¿sí? Con aspectos tan sencillos. Ahora, si al cliente dice, necesito 36 cores, 28 cores, cosas que no caben dentro de eso, es muy bueno desde un principio aclarar y dejar como el terreno medianamente arado, diciendo, es que, bueno, listo, son 18, pero lo que pasa es que dentro de lo que se maneja normalmente en stock no hay este tipo de configuración. Entonces, es lo que tenemos que comenzar a hacer. Más allá del conocimiento técnico, es de cómo funciona el mercado. Lo digo desde mi perspectiva y es desde la parte de servidores Dell, y es que yo les puedo dar un mapa más o menos de cuáles son los productos que se manejan de catálogo, y con eso ustedes pueden ya tener una idea. Asimismo, tienen que hacerlo con los demás segmentos, y es en networking, las marcas de networking, qué tipo de switches se manejan en stock, cuáles no se manejan en stock, y de esa forma tener un mapa claro de cómo funciona el mercado para poder, digamos, tener una reacción mucho más rápida y poder anticiparse con el cliente diciéndole, no voy a tenerte ese requerimiento para entrega inmediata, porque pues no es algo que se maneja, por ejemplo, en eso. Ahora, procesos comerciales de temas intangibles, renovaciones de garantía, licenciamiento que toca activar, ese tipo de cosas, más allá de conocer los detalles más benéficos a nivel de uso y demás,
Lo que hay que sí o sí conocer es cómo opera, cuáles son sus tiempos de procesamiento, de qué manera se procesa, qué información es importante conocer, digamos, antes de ese proceso. ¿Listo? Entonces es importantísimo conocer cómo funciona el mercado. Y por último, en este segmento, que lo vimos en los entrenamientos pasados, por eso este entrenamiento queda como cierre de esta parte, es conocer qué información se tiene que solicitar. Si nosotros tenemos claro qué información se necesita para cotizar un servidor, nos vamos a ahorrar 2 idas y 2 venidas, digamos, o por lo menos una ida y venida. No está la información completa, voy a donde Alan me dice que me falta esta información, vuelvo a donde el cliente, le pregunto al cliente y vuelvo a donde Alan otra vez y vuelvo a entregarle al cliente. Entonces fuimos y volvimos 2 veces y solamente para cotizar. Entonces es súper importante que tengamos muy presente esto. Muchos de estos componentes hacen parte de lo que yo llamo una hoja de ruta y es como, listo, yo tengo digamos, mi Waze en ventas de tecnología me dice que yo tengo que primero tener estos factores y dentro de eso, por ejemplo, está el tener el quién para cada necesidad, saber cómo funciona el mercado de ese segmento y saber qué información tengo que solicitar. ¿Listo? Es importante esos aspectos para que lo tengan muy presente en su cabeza. Ahora, eso en el proceso de identificación. Entonces, recapitulando, es escuchar mucho. Y escuchar no solamente en requerimientos, escuchar en necesidades, en dolencias, en carencias, en aspectos que se quieran mejorar. Ahora, el proceso de decantación. Y vuelve y juega, es un ejemplo muy, muy recurrente en mis ejercicios de capacitación y es, tenemos que hacer un proceso de decantación y es, a lo que se refiere a la decantación es separar componentes de una mezcla, ¿sí? La decantación de un requerimiento de servidores, que lo vimos en la sesión pasada, es identificar, por ejemplo, esos 4 factores que eran procesador, RAM, disco y factor de forma y fuentes de redundancia o fuentes redundantes, ¿sí? ¿Para qué? Para que dentro de todo ese aglomerado de cosas nosotros podamos hacer un primer proceso de identificación, de decantación de la información y podamos por lo menos identificar si puede o no puede aplicar a un producto de catálogo, un producto de receta. Si no, automáticamente nosotros podemos, hablando con el cliente, explicarle, bajo estos determinantes, estas características, posiblemente no haya una opción de entrega inmediata. ¿Cuál es la urgencia? Digamos, ¿se necesita que te dé así o podemos mirar una alternativa cercana que de pronto supere esas expectativas para que sea de un mejor tiempo de entrega? Cosas por el estilo. Ahora, hay dos cosas que principalmente a nivel comercial, distinto al proceso de decantación de un requerimiento específico, en el proceso comercial tenemos que separar. 1 son las necesidades y 2 son los requerimientos. Pueden sonar similares, pero son diferentes. ¿En qué sentido? Las necesidades son las carencias o la escasez de algo imprescindible, ¿sí? Yo necesito mejorar el desempeño de mi infraestructura porque la velocidad de respuesta está muy mala, o porque voy a tener nuevos empleados, más empleados, igual va a tener que crecer en ese tipo de cosas. Entonces, la necesidad particular es esa, no es las especificaciones, es qué necesito hacer, qué necesito lograr, cuál es el objetivo de esa compra, de esa adquisición, o cuál es mi dolencia, ¿sí?, para la cual necesito suplirla con una solución, ¿sí? Es importantísimo tener muy claro que lo más importante en muchos casos a nivel comercial es conocer la necesidad principal, más allá del requerimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, en temas de servidores, muchas veces pasa que el cliente llega con necesito un servidor así. Y cuando no se indaga o no nos dice el cliente mucho, pues nosotros hacemos un proceso comercial sin hacer una simple pregunta y es, señor cliente, bueno, esto es, ¿qué objetivo tiene? ¿Necesita reemplazar uno? ¿Necesita crecer? ¿Necesita hacer qué? Y muchas veces cuando el cliente dice es que necesito crecer, y a veces el cliente posiblemente no necesita un servidor. Claro, para nosotros es muy conveniente vender un servidor, pero si el cliente realmente no necesita un servidor y ve que el presupuesto es superior a lo que él puede contar para comprar un servidor, lo que se va a hacer es perder la venta y se va, digamos, cerrar esa oportunidad con el cliente. Lo que tenemos que conocer es qué necesidad tiene el cliente para identificar alternativas, ¿sí? Muchas veces la alternativa no necesariamente es cambiar de servidor.
porque de pronto el desconocimiento del cliente no le muestra mayores alternativas a la de reemplazarlo. Caso concreto, hay temas como renovación de garantía, extensiones de garantía, incluso para productos en fin de vida. En Dell lo llamamos así, se llama una posgarantía, que son garantías que son para productos que ya salieron del mercado y que no tienen cobertura por garantía tradicional. Se puede manejar eso. Eso por lo menos puede darle una extensión en tiempo de la solución del cliente. Repuestos, partes, piezas pueden manejarse, y eso que garantiza que el cliente no va a verlos a ustedes como un simple proveedor, sino va a verlos como un apoyo que les va a ayudar a solucionar situaciones, más allá de proveer proveer requerimientos o proveer equipos o servicios o software, ¿sí? La idea es que los vean a ustedes como un gestor de soluciones. ¿Listo? Entonces es importante conocer la necesidad más allá de las especificaciones. Ahora, es importante también que lo separemos muy bien de los requerimientos. Y en los requerimientos tenemos que ser muy claros con el cliente de que nosotros, ni ustedes ni nosotros, tenemos una esfera de cristal que nos va a decir exactamente qué es lo que necesitan, ¿sí? Difícilmente vamos a lograr atinar de una forma acertada ante un requerimiento de es que necesito un buen switch o necesito un buen servidor, porque el criterio de un buen producto cambia de un extremo al otro. He tenido casos, y muchas veces me ha pasado, donde clientes me dicen, necesito un buen servidor. Yo, bueno, pero bueno, ¿es qué para usted? No, uno sencillo, uno bueno, pero sencillo. Y me dice, bueno, pero el criterio de sencillo, ¿a qué se refiere? El criterio de bueno, ¿a qué se refiere? Al final, en mi cabeza yo tenía una pintura muy diferente a la que tenía su cliente en la cabeza. Yo estaba pensando en un equipo de entrada, por ejemplo, 4 cores, 16 gigas, 2 discos de 1 tera o de 2 teras. El cliente estaba pensando ya 8 cores, 32 gigas, ¿sí? Mi criterio y su criterio son muy diferentes, porque cada cliente tiene una información diferente en su cabeza y una perspectiva después diferente. Entonces es muy importante en este proceso de la decantación de la información, y es, uno, conocer bien la necesidad, para qué es, y dos, darle o ser muy claro con el cliente de que nosotros no tenemos una esfera de cristal y que hay que hacer un proceso, hay que evaluar la situación, hay que levantar información para poder dar una solución correcta al cliente, ¿sí? Ahora, eso tiene también varias connotaciones. Una, y muy importante, cotizar rápido no es cotizar bien. Y seamos claros con eso. Yo les soy sincero y soy completamente abierto con ustedes. Cuando muchas veces llegan los clientes de, ay, Alan, necesito que me cotices esto para allá, porque es que ese negocio lo cierro sí porque sí. A veces eso puede que sea así porque ya saben, ya se hizo todo un proceso. Pero si ustedes no han hecho un proceso consultivo, si no hicieron acompañamiento con el cliente, si ustedes no conocen la necesidad particular y por qué se está necesitando, si ustedes no saben el proceso que está llevando el cliente por dentro, por más que yo les cotice de inmediato, no garantizamos que se cierre el negocio, ¿sí? Por el contrario, si ustedes buscan apoyo y hacemos un proceso consultivo, créanme que el tiempo va a ser lo de menos. El tiempo va a ser lo de menos, porque finalmente la probabilidad de cierre va a ser más alta, no por el tiempo de cotización, sino por el trabajo que se hizo detrás. Ahora, con todo es importante, y se los he dicho, pedir apoyo es válido. Pidan apoyo, siempre. Digamos, ante un cliente final, el hecho de que ustedes soliciten apoyo no va a decir que ustedes son incapaces, simplemente va a decir que ustedes son una persona que se asegura de las cosas que le dice, que no es un experto y ni un gurú, y todos somos conscientes de que nadie es experto y nadie es un gurú. Yo tengo personas que me apoyan a mí en mi proceso, incluso áreas de ingeniería muy avanzadas tienen con quien se apoyan en su proceso. Es importante tener muy presente eso, y es válido pedir apoyo, y para eso pueden contar con el nuestro, en este caso como especialistas, como agentes de producto de una línea. Y tercer punto, importantísimo, y es el que pega primero, pega 2 veces, pero no siempre en todos los aspectos. Digamos, el que llega primero a la necesidad del cliente, a conocer su dolencia y a arrancar un proceso consultivo, es el que gana.
no es el que llega a cotizar primero, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta ese factor, porque a veces pensamos de que el que cotizó primero fue el que ganó, ¿no? Porque muchas veces es un negocio que ya tiene un estudio, ya tiene un análisis, ya se charló, ya se habló, ya hay una relación entre otro proveedor y el cliente, y lo único que están haciendo es buscando terceras cotizaciones para justificar la venta, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que ser muy claros en esa parte en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de identificación de los requerimientos, ¿sí? Y el proceso comercial, ¿listo? Ahora, ¿cuál es el proceso normal que lleva a una venta consultiva? ¿Sí? Y estoy hablando de, digamos que el 80% de los casos. Claramente hay un 20% que varía o no es igual a este paso a paso que estoy mostrando, ¿sí? Porque pues hay casos particulares, pero por lo regular, todo negocio bien llevado, ya sea un proceso, una licitación, una compra directa, cosas por el estilo, siempre tiene un proceso de levantamiento dentro del cliente muchas veces, a veces con el apoyo del canal del integrador de tecnología, a veces no, ¿sí? Es importante saberlo. Entonces, uno es, para saber en qué posición estamos, es en esas conversaciones que tenemos con el cliente, decir, bueno, ¿en qué fase está? ¿Ya hicieron el levantamiento? No hemos hecho levantamiento. Ahí es cuando uno llega y mete la cuchara y dice, venga, si quieres yo le ayudo, yo le puedo conseguir expertos para hacer un levantamiento muy profesional, o le puedo proveer de herramientas con el que pueda hacer un levantamiento mucho más aterrizado, y sobre eso podemos hacer un buen proceso de análisis, que es el siguiente paso, y es, ya teniendo la información, hacer un análisis, y en el análisis es importante pedir apoyo, y ahí es donde nosotros queremos estar, ¿sí? Nuestra filosofía como gerente de producto de una línea es buscar en lo posible estar en esa parte desde el levantamiento, o por lo menos desde el análisis, ¿sí? Porque claramente ahí es donde la mayor probabilidad de cierre vamos a tener, porque vamos a poder asesorar de una buena manera al cliente, asegurarnos de que el cliente está comprando lo adecuado. Más allá de influir en el cliente, es asegurarnos de que definitivamente el cliente sí va a tener una asesoría adecuada y va a poder contar con nuestro apoyo en todo el proceso. Entonces es importante esa parte, está desde ese punto. Tercero, ahí es ya cuando dice, listo, levantamos la información, la analizamos, armamos una propuesta inicial, ¿sí? Por lo regular siempre se hace una cotización inicial, mira, estas son las alternativas, debido al tiempo de entrega y demás, necesitamos que se maneje una configuración a la medida, porque no cumple con las expectativas, o se manejaría o se propone esta opción alternativa de catálogo de receta, ¿sí? en ese proceso de armado de la propuesta. Y posteriormente a esa, ahí va un proceso de definición. El proceso de definición muchas veces puede devolverse un par de pasos, ¿sí? Digamos que llegamos a un tema de definición y dicen, no, es que no, definitivamente no aplicamos o no aplica por el presupuesto, no vamos a lograrlo por el presupuesto. Entonces muchas veces hay que hacer un reversazo y llegar otra vez a la fase de análisis y decir, venga, tenemos que buscar una alternativa diferente. Lo importante de estar desde el principio es ese, de que si con nosotros, hablo en conjunto, se hizo el análisis preliminar, es muy probable de que el siguiente proceso para reanalizar o buscar alternativas diferentes nos inviten y estemos involucrados. Eso que garantiza que vamos a estar desde el principio del negocio. ¿Listo? Si ya, digamos, en la definición decimos, no, excelente, dentro de las ofertas, dentro de las propuestas que tenemos, elegimos esta, nos parece que va acorde, cumple con lo que necesitamos y está dentro del presupuesto, muy seguramente vamos a llegar ya a un proceso administrativo, que es otra parte que ya ustedes muy seguramente conocen, o que para lo cual tienen ustedes un apoyo ya dentro de sus compañías para hacerlo. ¿Listo? Bueno, esa es la parte de la decantación de la propuesta. Ahora, la preparación de la propuesta. Aquí hay un punto importantísimo, y es que en la preparación de la propuesta es como preparar una receta de cocina. Primero, hay que tener presente de que nosotros no tenemos que inventarnos el agua tibia. Alguien ya lo hizo, alguien ya probó, alguien ya lo ha hecho. Ya podemos aprender de alguien más para hacerlo.
el truco de hacer una excelente bandeja paisa, por ejemplo, alguien lo desarrolló en muchos casos y tenemos que, obviamente, es aprender a hacerlo de la mejor forma. Ahora, no quita que le demos toques y componentes que las hagan diferenciales, ¿sí? En la elección de los insumos, en el proceso de preparación, en la terminación, o ese, así como está en la foto, ese limoncito que le ponemos al final a esos tacos mexicanos, que les da ese estilo diferente o ese valor agregado de nuestra parte. ¿Listo? Entonces, la receta como tal para el éxito, llamo ya de cierre de un negocio, no, obviamente, esto es objetivo, no es el 100% de las soluciones o el 100% de los casos. Esto es un ejemplo clave para quienes de pronto no tienen la experiencia, no han hecho un proceso de venta consultiva de un producto de infraestructura, ¿sí? o de algo de valor, que se le llama también, que es un tema de software, un tema de soluciones de parte de un fabricante. Primer punto dentro de eso, y es con respecto a las tendencias. Y ese es un secreto y digamos que un consejo más de Alan Hernández hacia ustedes, ¿sí? Y es que en este mundo que es tan amplio en infraestructura, tecnologías, tendencias, características, beneficios, que la parte del OPEX, la parte del CAPEX, la parte, digamos, del costo operativo, el costo de adquisición y toda esta tendencia de nuevas tecnologías que va tan rápido, a veces es muy difícil que memoricemos tanto a nivel de detalles técnicos. Por ejemplo, hoy día muchos, posiblemente ya a estas alturas, hasta ahorita, tienen clara en su cabeza cómo opera una solución de hiperconvergencia, ¿sí? Pero muy seguramente habrán clientes que ya estén pensando en soluciones, ya pasaron por hiperconvergencia y ya están pensando en soluciones sobre analítica de datos en video, ¿sí? No sé, por soluciones como las de Seneca, las de Milestone, que hacen temas súper avanzados de inteligencia y de análisis de video, donde ustedes no tienen ni idea cómo opera una solución de esas, qué licenciamiento lleva, qué aspectos técnicos se tienen, qué características técnicas debe llevar. Lo que sí es muy importante que entendamos, ¿sí? Es que entendamos los beneficios de cada uno, porque a partir de los beneficios podemos analizar alternativas según las necesidades del cliente. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que la gente es que en el momento la mejor solución es la hiperconvergencia. Pero cuando nosotros analizamos esas tecnologías y decimos, listo, es que la hiperconvergencia tiene estas características técnicas y estas capacidades en temas de tolerancia a fallos y estos beneficios a nivel de software, sí, pero los beneficios para el cliente, ¿cuáles son? Los beneficios para el cliente, por lo menos de hiperconvergencia, es tener una plataforma que es muy tolerante a fallos. Por ende, quiere decir que es para alguien que le preocupa mucho la continuidad de negocio, que tiene que sí o sí continuar el negocio, ¿sí? Y dos, empresas que tienen un crecimiento que es difícil de prever. Empresas que crecen y no saben hasta dónde van a llegar, ¿sí? Y van a tener un tema súper avanzado de crecimiento a un nivel muy grande. Además de eso, para empresas que, por ejemplo, tienen una necesidad muy particular a nivel de la gestión y la administración de esa información. Ahora, si yo voy y le ofrezco una solución de hiperconvergencia, ¿sí?, a un cliente que necesita un servidor que realmente no le va a tener mucha atención más allá de hacerle mantenimiento regular, que no tiene una tasa de crecimiento tan alta, realmente no le va a ser beneficioso. Ahora, para entender eso, yo no tuve que entender cómo operan los nodos dentro de la solución hiperconvergente, ni tengo que entender cómo debe ir el fierro, ni nada por el estilo. Yo necesito entender son los beneficios del cliente para ver si aplican dentro de ese segmento de tecnología, ¿sí? Y es muchísimo más fácil entender los beneficios de una solución que los aspectos técnicos, porque para los aspectos técnicos tenemos más tiempo y para los aspectos técnicos tenemos apoyo. Sí, hay gente que nos puede apoyar en este punto. Entonces es importante, y este es un tip súper importante para que lo tengan muy claro. Incluso ustedes lo pudieron ver en el primer entrenamiento que les mostré. Y es que si ustedes, por ejemplo, en temas de servidores entienden que el objetivo principal y el beneficio más grande que tiene la solución de un servidor para un cliente es la alta disponibilidad. Perdón, qué pena. Discúlpeme, qué pena que le interrumpa la presentación. Le estoy hace un momento sin interpretar
pena con ustedes. Sí. ¿El tono de voz está muy suave o es allá por medio de la aplicación que se escucha muy bajito? O sea, no se le escucha. Bueno, yo creo que es el lugar. Qué pena con ustedes. Porque si digamos que estoy en una salita y de todas maneras hay gente afuera, qué pena. Bueno, Hola, mi Alan, entonces, pero se escucha bien. Aquí de este lado se escucha bien. Sí, acá también se escucha bien. súper. Escucho bien, Bueno, también escucho súper bien. Está perfecto. Yo también escucho bien. Vale, si quieren entonces, igual tengamos presente que también esto escucho está siendo súper bien. grabado. Entonces, igual, si quieren de pronto revisarlo de nuevo y ingresar de nuevo, pues y verlo por completo, pueden verlo, entonces no se preocupen. ¿Listo? Entonces es súper importante que tengan presente esto, porque en servidores, lo que les digo, si uno entiende el hecho de que todas las tecnologías asociadas en servidores tienen que ver o están directamente relacionadas con la alta disponibilidad de un producto, de una solución, de un servicio, de una funcionalidad, nos es más fácil entender de que el procesador es diferente por ese aspecto, que la memoria es diferente por ese aspecto, que el hecho de que los discos no sean normales y que se manejen arreglos de disco es por eso, de que existan temas como la redundancia en su cabeza, les es mucho más fácil argumentar el por qué se maneja ese producto. Por ejemplo, caso concreto, y va a ser otro entrenamiento que tendremos la próxima semana, que es la diferenciación entre el mundo de PC, workstation y servidores, que a pesar de que suena muy sencillo, a nivel argumentativo tenemos mucho campo que abarcar, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Si entendemos cuál es el beneficio, nos es más fácil memorizarlo y nos es más fácil venderlo, porque es más fácil vender un concepto que un aspecto técnico. Si yo le quiero vender a un gerente comercial, a un gerente general de una compañía, a un gerente de IT, le quiero vender una solución, no puedo arrancar por las especificaciones, tengo que arrancar por los beneficios del cliente o lo que él va a obtener con esa solución. ¿Listo? Y ahí es donde viene el tema de los aliados. Y en otro ejercicio ya había hecho la analogía y el ejemplo, y es de este señor de este programa, que para muchos de pronto son muy jóvenes, no los conocen. Yo lo conocí, lo viví, aunque no parezca, y fue este programa de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y era un ejercicio que es muy práctico y nos deja ver algo muy fuerte, y es que a veces la recordación que tiene el cliente final de ese apoyo necesariamente no es del experto, sino es el que le gestiona soluciones, ¿sí? Este señor era un presentador. Él pueda que no supiera absolutamente nada de los temas que se estaba presentando, pueda que él no supiera ni un pepino de lo que hablaba la gente que llevaba, pero la gente se acuerda del presentador, no se acuerda de los expertos. Y ese es el efecto que tenemos que crear en este mundo de soluciones y de venta consultiva, y es que nos vean como un gestor de soluciones. A pesar de que no seamos los expertos, los más expertos, sí tengamos un montón de expertos en muchas áreas y en muchos campos que nos pueden apoyar. Entonces pasamos a cambiarle, digamos, la dinámica de yo sé quién sabe lo que yo no sé, ¿sí? Porque justamente así pasa, y ustedes claramente no van a ser expertos en todos los campos. Genial si logran enfatizar o enfocarse en una línea, en un segmento o en un tipo de tecnología, pero obviamente van a tener muchas más oportunidades y van a tener muchos más negocios donde sí o sí van a necesitar la ayuda de alguien más. Entonces ténganlo muy presente. Y de ahí, devolviendo algunos pasos atrás, recuerden siempre tener un directorio de una persona para cada necesidad, un apoyo, un experto, un aliado para cada tipo de necesidad, para cada tipo de producto, para cada tipo de solución. ¿Listo? Y ahí va un punto súper importante, y es que el mejor aliado no es el que descotice más barato. Tengamos muy presente eso. Yo personalmente tengo muchos clientes, a mí me buscan muchos canales, gracias a Dios y gracias a ustedes por contar con mi apoyo y por confiar en mí. Y me buscan muchos, no porque yo los cotice de la forma más económica o lo más barato, o porque les cotice el más rápido. Trato de ser lo más eficiente posible para cumplir con unas expectativas, pero no necesariamente soy el que lo haga más rápido y el que cotice más barato. Pero algo que sí tienen claros muchos de mis canales y muchos de mis clientes es que yo soy objetivo en lo que les asesoro. Yo les pongo casos concretos, e incluso eso pasó con un cliente
que posiblemente está acá y sabrá quién es. Y es un negocio que se tenía sencillo, un servidor, alguna necesidad particular de un cliente, de un servidor de stock de catálogo. Llegó y me dijo, en el evento que tenemos nosotros anualmente, en el match de MPS, hablamos, me dijo, viejo Alan, ¿cómo vamos? No sé qué, hablamos un rato. Y me comentó, no, yo ahorita tengo un negocito, pero ya me lo cotizó X distribuidor y está más barato que tú. Y yo le pregunté, pero ¿en qué está más barato? No, es que la máquina tú me la vendes a este precio, él me la está vendiendo a este otro. Cuando analizamos bien la situación, el requerimiento inicial no coincidía en muchos aspectos con lo que se estaba ofertando con el modelo que se les ofertaba. ¿Sí? Era un equipo que era un poquito más alto. Entonces, primero había que corregir un tema de configuración, ver una alternativa mejor en temas de desempeño. Y dos, el canal estaba entendiendo como la propuesta comercial o la propuesta económica como solamente el costo de los ítems, pero no estaba teniendo en cuenta un factor, y es que si hay una tabla de descuentos de producto de los fabricantes que por attach varía, digamos, o aumenta según la cantidad de ítems que se tenga, y habían aspectos que el equipo siguiente al que se necesitaba, ¿sí?, o al que estaban ofertando, ya venían incluidos por ejemplo, el tema de la garantía. ¿Sí? Si yo evalúo temas de garantía, hay productos que vienen con una garantía básica y el siguiente modelo ya pasa a ser una garantía 7x24. Y si yo evalúo lo que me cuesta a mí añadirle la garantía 7x24 al producto más económico, al final sale igual que posiblemente que el siguiente equipo, o una diferencia mínima, con teniendo en cuenta que va a tener una mejora en algún aspecto, en procesamiento, en memoria, en capacidad de crecimiento, cosas por el estilo. Entonces, al final, ¿a qué nos llevó esto? A que ellos terminaron cerrando el negocio conmigo, no porque fuera el más barato, ¿sí?, en un producto, pero sí porque logramos entender qué es lo que se necesitaba, se evaluó todas las alternativas, se evaluó todos los aspectos y se le pudo entregar una oferta del mismo costo total de lo que se había contemplado en presupuesto, pero con una serie de mejoras a nivel de servicio, a nivel de tiempos y a nivel de crecimiento, ¿sí? Entonces, tengan muy presente eso, el que les cotiza más barato no es el mejor aliado, ¿sí? Tenganlo muy presente porque no es el objetivo de nosotros. Nuestro objetivo es ser el mejor aliado a nivel de acompañamiento, asesoría, objetividad, que les permita, digamos, moverse con fluidez con el cliente, que tengan un apoyo. En algún momento en otra charla me preguntaban, Alan, ¿y podemos contar con tu apoyo para una visita a un cliente? Claro que sí, se puede hacer una llamada con un cliente. Me buscan, Alan, tengo un cliente, tiene una necesidad, estamos en análisis de una propuesta o necesitamos construir, hacer el levantamiento. Cuenten con nuestro apoyo, con el mío o con el de mis compañeros en la parte de soluciones, digamos, ya un poco más avanzadas. ¿Listo? Y ahí va el otro punto, y es que para la solución ideal el precio no siempre es el determinante, porque al final nosotros lo que proveemos es un recurso que va a tener un costo operativo, ¿sí?, que no va a ser solamente una adquisición, va a tener que asumir unos costos de renovación, de mantenimiento, de software o de licenciamiento. Entonces ahí es importante tener en cuenta también eso, que a veces el precio de adquisición, el precio de compra, no es el ideal. Por ejemplo, el cliente dice, es que necesito 24 cores porque es que necesito una máquina súper poderosa. Si se hace un buen análisis y se puede ver que posiblemente no se necesitan 24, sino que con 16 se cubre, ahí hay un ahorro, no solamente en el precio del producto, sino en el costo del licenciamiento. Porque Microsoft, ustedes saben que si licencia una licencia cubre hasta 16 cores. Si son 24 tienen que pagar más. ¿Sí? Entonces, a veces ese aspecto es súper importante porque nos ayuda a cerrar negocios de una mejor forma. Cuando nosotros sacamos o hacemos a un lado la ecuación el precio de compra y comenzamos a trabajar mucho más con el tema de los costos asociados, a veces podemos lograr cerrar negocios con una mayor rentabilidad porque son productos de mejor gama
y con mejores características, porque muchas veces lo que se encarece en el costo de adquisición se reduce en el costo de operación en un producto, y es súper importante hacer ese análisis. ¿Listo? Ahora, el tema de las preguntas. Y acá hay una tara que tenemos que eliminar, y es que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan, por el contrario. ¿Por qué? Porque de no hacer preguntas nosotros, nos arriesgamos a que nos omitan información. Nos arriesgamos a que no conozcamos todo el mapa y no conozcamos toda la necesidad del cliente y no podamos saber cuál va a ser la mejor solución para el cliente. Porque claramente lo que necesitamos saber, como lo vimos en pasos anteriores, necesitamos conocer la operación, qué le duele, qué espera, cuáles son sus objetivos, qué va a hacer el próximo año. Ese ejercicio que van a hacer ustedes de pronto de visitar a su cliente, de llamarlo, de llevar una botellita de vino, unas galletas, de hacer ese acercamiento, es para escuchar las expectativas y decir, venga, ¿qué necesita? ¿Qué le duele? ¿Qué le gustaría? ¿Sí? ¿Cuáles son sus objetivos del próximo año? ¿Sí? ¿Para qué? Para escuchar con oído atento y decir, este cliente puede estar interesado en un tema de renovación de garantías, puede estar interesado en un proceso de renovación de infraestructura, ¿sí? Puede estar interesado en que cuando haya una oportunidad de algún tema de software o un software de seguridad o cosas por el estilo, le puede interesar. Entonces es importante ese punto. Que hay que tener en cuenta que hay un momento para cada pregunta y hay momentos que se deben hacer las preguntas. Entonces, no hay preguntas tontas, salvo que se pregunten en el momento menos indicado. El problema no es la pregunta, el problema es el momento. Porque muchas veces erramos en la pregunta en el momento del proceso. A veces decimos como, no sé, se cerró el negocio, se hizo todo un proceso comercial y se nos pasó a preguntar de, venga, y necesita licenciamiento. Y el cliente responde, ¿cómo así? El licenciamiento no había incluido. Y ya se hizo todo un proceso administrativo. Ahí es donde decimos como la amarramos. Entonces, de ahí que es importante preguntar. Y no hay preguntas tontas. Hay que hacer preguntas dentro de todo el proceso, ¿sí? Para evitarnos problemas futuros, para conocer mucho más de nuestro cliente y de sus dolencias y para, digamos, complementar o aterrizar una propuesta de una muy buena forma. ¿Listo? Ahora, lo que llamo yo la hoja de ruta. Y eso es un paso a paso que pueden ustedes tener muy presente cuando ustedes construyan. Puede ser su mapa mental de trabajo con su cliente o puede ser un mapa mental de todos sus procesos. Primero, ya lo ha mencionado, quiero recalcarlo, y es uno, en su proceso, en su hoja de ruta, no caigan en muletillas técnicas. Muletilla técnica se le llama a, por ejemplo, para cuántos usuarios es un servidor, cuando cotizamos un servidor y cuando es la única pregunta que hacemos. No caigamos en esa pregunta, en esa muletilla. Tengamos presente lo que vimos por lo menos en las sesiones pasadas, que es importante en un requerimiento de servidores. Cuando el cliente me llega con un requerimiento y no es abierto y no me cuenta y no lo conozco y solamente necesita el producto, es saber qué necesitamos: procesador, RAM, disco, factor de forma y fuente redundante, si necesita redundancia de fuentes, ¿sí? No caigamos en muletillas técnicas que nos impidan conocer a fondo eso. En esta parte, digamos, en mi trabajo como gerente de producto de servidores, obviamente yo les puedo decir, venga, esto está bien, esto está mal, hay que pedir esta información. Hagan ese mismo proceso con su aliado de confianza para cada uno de los campos. Como les digo, este entrenamiento, esta charla va más encaminada a un proceso general de venta consultiva, no necesariamente un solo producto. Esto es algo que se maneja de forma general en muchos campos. Entonces, asesórense muy bien de qué información se necesita y, de paso, identifiquen esas muletillas técnicas y si son válidas o no son válidas. 2, importantísimo, definan objetivos. Una persona no va a llegar a ningún lado si no se traza un objetivo a dónde quiere llegar, ¿sí? No sabemos si lo logramos o no lo logramos si no tenemos un objetivo. Si yo me voy a reunir con un cliente y no logro por lo menos identificar cuáles son sus planes del próximo año, no hice nada. Si yo me fui a la expectativa de tomarme un tinto al que me entero, posiblemente no voy a enterarme nada. Pero si yo voy con el objetivo claro de que necesito saber qué es lo que va a hacer el próximo año, cuáles son sus objetivos o cuáles son las dolencias que quiere sanar, claramente voy a lograrlo, porque voy a llegar con ese claro objetivo y toda mi conversación, si toda esa maraña de conversación comercial con el cliente va a resultar en esa pregunta.
o va a resultar en esa información de qué espera para el próximo año, qué le interesaría hacer o dónde podríamos nosotros entrar a participar en esos planes del próximo año o de los siguientes negocios o el siguiente mes o el momento que ustedes quieran ver. Pero trácense un objetivo sí o sí. 3, importantísimo. Igual vemos en parte de lo que habíamos hablado. Conozcan los tiempos necesarios para cada proceso. La primera pregunta, ¿sí?, que me han hecho canales, y lo puedo identificar, que me han hecho canales con que cerramos negocios en temas, por ejemplo, de intangibles, es cuánto tiempo tarda en que después de que comencemos el cliente tenga el producto. Eso es determinante. Si el canal, el integrador, tiene claro en su cabeza de una renovación de garantía, ¿cómo es el proceso? Listo, tienes que entregarme esta información, yo la subo, la fábrica me devuelve, eso tarda tantos días y yo te entrego y más o menos al final de unos tantos días estamos teniendo respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que si conocemos el proceso y se lo damos a conocer al cliente, va a ser algo tranquilo. Obviamente el cliente no va a estar acá jodiéndonos todo el día, cada rato, de que necesito que me dé esta información porque no la vamos a poder tener, ¿sí? Y ustedes no van a desgastarse quemándonos a nosotros de, necesito esa información para allá, cuando yo tampoco la puedo tener porque yo dependo de un tercero también, ¿sí? Mientras que si el cliente es consciente de que el proceso que toma, no sé, 5 días, 10 días, 15 días, pues va a ser mucho más sano para todos. Vuelvo y repito y vuelvo y refuerzo, apóyense en aliados técnicos, apóyense en nosotros, para eso estamos nosotros. Nosotros los gerentes de producto, más allá de simplemente ser cotizadores de productos, somos un aliado técnico en sus proyectos. Ténganlo muy presente, ¿sí? Antes de presionar por una simple cotización, evalúen si nuestro trabajo puede ser más valioso en el proceso de levantamiento de información, en el proceso de análisis, en el proceso de construcción de una propuesta. Sí, es muy importante, ¿listo? Entonces, paso 1 de esta parte, digamos, de la hoja de ruta, ¿sí? Bueno, hay un último aspecto que ya lo había mencionado y es ser claros con el cliente del proceso. Pues al exponer el proceso al cliente, pues va a ser mucho más tranquilo el proceso, ¿listo? Entonces, paso 1, hay que crear paquetes para la fase de levantamiento. ¿Crear paquetes a qué me refiero? Primero, tengo una oportunidad de networking. Tengo que tener primero que saber qué información es primordial conocer. Sí o sí, la primera. ¿Sí? 2, tengo que tener ya claras las preguntas base que están asociadas a esa primera información. Y es listo, señor. Ok, ¿cuántas conexiones necesitan? Listo. Esas conexiones deben llevar energía. ¿Es para qué dispositivos? Tercero, qué nivel de capa de administración necesitan esos cosas por el estilo, digamos. Y esta fase o esta hoja de ruta la pueden construir ustedes con el apoyo de un aliado técnico, ¿sí? ¿Quién mejor para decirles qué información se necesita para cotizar de forma eficiente una solución que quién les cotiza a ustedes? Si ustedes me preguntan a mí, Alan, ¿cuál es la información idónea que tú necesitas para cotizarme rápido un servidor? Que tú lo hagas así, súper rápido. Yo les digo, esta información. Y ténganlo por seguro, que de los 200 correos que puedo recibir en un día, cuando yo veo uno que tiene la información completa y es rápido y que tengo claro en mi cabeza que yo puedo saber qué hacer, yo automáticamente voy a responder, o voy a responder mucho más rápido que otra donde la pregunta es que un cliente necesita un servidor pero no sé qué información necesito, ¿sí? Yo me voy a desgastar mucho más con ese. Tengo una mayor probabilidad de cierre con ustedes como canal de esa que ya tengo la información levantada. Entonces ese es el objetivo, es que ustedes pueden digamos tener la información completa, y para eso hay que saber qué información es necesaria, establecer esas preguntas base para hacer al cliente, y ese puede ser el objetivo de una visita. Yo puedo ir a visitar a un cliente que me dijo, venga, puede pasarse que necesito mirar un servidor que necesito, unos equipos. Esos paquetes de información, preguntas. ¿Qué es importante digamos, de estas preguntas? Hay que entender los por qué de esa pregunta, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos el tema de los núcleos, pues ¿por qué necesitamos saberlo? Porque de eso depende la configuración del equipo, qué modelo, si aplica algo de catálogo o no aplica, ¿sí? O por ejemplo, la pregunta de ¿para cuándo lo necesita? O ¿cuál es la proyección de implementación? O ¿cuándo se puede llegar a necesitar? Es porque necesitamos saber
cuál alternativa es más eficiente. Si es un proyecto, un proceso de levantamiento de información para un estudio de mercado, sabemos que puede ser con una solución de, digamos, bajo pedido iniciativo, ¿sí? Y hay que también tener en cuenta que esto se tiene que convertir en objetivos, ¿sí? Estos paquetes para cada caso que en la práctica yo he visto que lo hacen, y es: el cliente necesita un servidor, tengo este paquete donde están mis preguntas, entiendo las preguntas y tengo mis objetivos, ¿sí? La información mínima que necesito conseguir, asimismo con servidores, asimismo con una necesidad no conocida, ¿sí? Entonces es importante esa parte. Segunda parte, segundo paso en mi hoja de ruta: tengo que establecer un plan para la fase de análisis, ¿sí? Tengo que crear un plan, tengo que construir un plan con ya con información de levantamiento con los aliados, ¿sí? Hay que tomar esa información que ya levantamos, que con la asesoría del mismo aliado sabemos que es la información que necesitamos, y hay que crear un plan. Listo, hacemos una llamada con el gerente de producto, evaluamos las alternativas que tenemos, y a partir de ahí podemos construir una propuesta usando herramientas para fundamentarlas. Es muy importante fundamentar cada propuesta, cada análisis que nosotros hacemos. Y vuelvo y digo, el agua tibia no hay que inventarla, ya existen muchas herramientas. Ahorita al final les voy a recapitular de algunas que vimos en las sesiones pasadas, ¿sí? Entonces es importante eso, que usemos herramientas que nos ayuden a fundamentar. Cuando el cliente escucha es que te puede servir esto porque yo lo digo, pierde mucho valor a que yo le diga: es que la solución más idónea según la plataforma, o según esta herramienta, o según el análisis que hicimos con esta herramienta, va a ser mucho más válido y va a tener mucha más credibilidad. Listo. Tercer punto importante: evaluar el conjunto de opciones como si fuesen planes o paquetes individuales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué beneficios tendría, qué beneficios conseguimos para el cliente cuando le entregamos una propuesta construida a partir de un catálogo de producto, de receta, ¿sí? En ese aspecto, ¿qué podemos entregarle adicionalmente al cliente, ¿sí? de beneficios a partir de ese conjunto de opciones? ¿Listo? Cuarto punto, y creo que es uno de los más importantes y de los que muchas veces nosotros no le ponemos atención, y es identificar qué valores agregados tiene cada producto, cada marca, cada segmento, cada portafolio de producto fabricante. A veces comparamos las cosas muy mecánicamente, de que el servidor solamente es un procesador RAM, disco y red, y ya, y un factor de forma y listo, eso es todo. Hay que entender que los valores diferenciales normalmente no están asociados a los costos de adquisición, están asociados a los costos de operación. Por ejemplo, costos escondidos. Muchas veces pasa que hay productos que pueden ser económicos en la adquisición, pero a lo largo se pueden ser más costosos. Caso concreto, temas de impresión, ¿sí? Ustedes muy seguramente lo han vivido como usuario o como proveedor. Compran una impresora, la impresora es súper barata, pero cuando no revisaron ustedes cuál era el costo de los cartuchos, se dan cuenta, la embarré. Es un producto que el equipo es muy barato, pero los cartuchos son sumamente costosos, ¿sí? Entonces al final el costo de operación o el costo de producción es mucho más alto, ¿sí? El caso concreto, opción alternativa, una impresora que ya venga con tanques de inyección, ¿sí? El costo de la máquina inicial es más alto, pero el costo de operación y el costo de producción es mucho más bajo. ¿Listo? Entonces, los diferenciales de marca son lo que a veces hacen que no que sea un producto mejor que otro, no, porque realmente todos los productos son buenos en su medida. Lo que pasa es que a veces aplican más unos que otros. Cuando el cliente, por ejemplo, en temas de gestión y administración, el cliente le vale hongo el tema de administrar y gestionar el servidor, pues realmente no va a hacer mucha diferencia. Si es un cliente que por el contrario es muy techy, muy avanzado, es todo el tiempo metido en la plataforma,
Si le entregamos una oferta de un producto que no tiene costos de soporte, no tiene costos escondidos en la parte de gestión y administración, va a ser mucho más atractiva que una oferta donde tenga unos costos adicionales. Entonces ahí a veces decimos, venga, este cliente en particular le aplica muy bien este producto que tiene este beneficio como marca, ¿sí? Este valor diferencial. ¿Listo? Y cuando hacemos la competencia, ya el último punto de esta parte, y es cuando hacemos la comparación con la competencia, hagámoslo a partir de esos valores agregados, no de lo que tengamos en común y un precio, ¿sí? Porque como les digo, en temas de soluciones, el determinante no necesariamente es el precio, puede ser el costo operativo, puede ser los costos asociados, puede ser los costos de mantenimiento, licenciamiento y demás. Entonces, evaluemos, comparemos la competencia, pero a nivel de valores agregados, no a nivel de especificaciones. ¿Listo? Y no en pro de demeritar una de la otra, sino para identificar dónde aplica mejor cada marca. Sabemos que para cada marca puede tener una mejor, va a empalmar mejor con un cliente que con otro. Entonces eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Listo? Ahora, tercero, listo, la proposición. Aquí es apunte y dispare. Pues ya tenemos todo un proceso de análisis, ya lo hicimos y construimos en conjunto un plan para entregarle al cliente, ¿sí? Identificamos valores agregados, los comparamos con la competencia, los fundamentamos de forma adecuada. Ya lo que tenemos que hacer es preparar la propuesta, es apuntar y entregarla, que es disparar. ¿Listo? Como les decía, usen herramientas que ya existen. Ya hay herramientas que les ayudan mucho en ese proceso. Cada fabricante tiene sus herramientas, de él tiene las suyas, yo les voy a recapitular algunas de ellas, ¿sí? 2, apóyense en los aliados técnicos. Si ustedes seguramente me dicen a mí, Alan, tengo esta oportunidad de negocio con este cliente, arrancamos desde el levantamiento, hacemos el análisis, hacemos la primera propuesta, se modifica la propuesta, se mejora, se buscan apoyos, ¿sí? Les aseguro que la probabilidad de cierre del negocio va a ser muchísimo más alta que cuando ustedes llegan a un último y cotizan con el mejor precio. Porque claramente hay un componente, y es que claramente el cliente tiene, pues sí, un criterio a nivel de costo, pero también tiene un criterio a nivel de quién me apoyó, quién me ayudó, quién realmente estuvo en ese proceso conmigo, ¿sí? Y quién va a ser para mí un gestor de soluciones más allá que un proveedor de productos. ¿Listo? ¿Qué hay que priorizar en la fundamentación de esta propuesta? Y es los beneficios. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos duele algo, a nosotros no nos venden el medicamento por los componentes que tiene, nos venden el medicamento por lo que me va a hacer, por lo que me va a quitar, por lo que me va a solucionar. O sea, si yo tengo un dolor de cabeza, a mí una pastilla para el dolor de cabeza no me la venden porque es ibuprofeno, o es acetaminofeno, o es ácido acetalicílico. Si me lo venden es porque quita el dolor de cabeza. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que priorizar la argumentación y la fundamentación de los beneficios que se obtendría con la solución. Y un secreto y algo que de pronto ustedes lo hacen y no se han dado cuenta, y es que ustedes deben complementar sus propuestas como canal, como integrador, con valores agregados propios. A veces el hecho de que la propuesta sea más económica o un poquito más económica no es el determinante. A veces el determinante es que este canal, este proveedor de tecnología me entrega el producto y yo siempre que le entrego el producto me acompaña en el proceso. Yo lo puedo llamar para que me preste asesoría en el caso de que lo pueda hacer. O caso concreto, mire señor, yo lo puedo, pues en esta negociación como contraprestación y como un obsequio de parte de nosotros, yo le voy a obsequiar, no sé, mantenimiento preventivo a 5 de sus máquinas corporativas, ¿sí? O a 10, o sea, si ustedes sientan la capacidad y lo que pueden hacer. Entonces, esos valores agregados son diferenciales y hacen que la propuesta adquiera valor, que es lo que necesitamos hacer. ¿Listo? Y por último, no solamente hay que enviar las propuestas. La única forma en la que nosotros podemos debatir lo que no está de acuerdo con el cliente, lo que no está de acuerdo el cliente, la única forma en la que nosotros podemos argumentar el porqué de cada razón y la única forma que podemos garantizar de que el cliente entienda a plenitud la propuesta es estando ahí. Les aseguro que una propuesta que seguramente se envíe por correo va a ser leída en el cuerpo del correo y muy seguramente no va a ser revisada en ninguno de los aspectos. Va solamente a revisar el costo del correo,
se van a pasar la parte administrativa, van a ver el precio y seguramente si el gancho nosotros no es el precio, sino es el valor agregado, no le van a poner cuidado. Entonces hay que presentarle, hay que hacerse el gastico del cafecito, de las 11, del almuercito con el cliente, llevarle algo y presentársela, conversarle. ¿Sí? No lo dejen a criterio de que el cliente de pronto la revisa o de pronto no la revisa. Hagan un proceso, yo sé que toma más tiempo, pero es más eficiente y es más efectivo tener el espacio en el cliente para poder debatir, hablar, disipar dudas, conversar sobre la propuesta. ¿Listo? Bueno, entonces, para que lo tengan muy presente, pantallazo si lo quieren tomar, tengo que tomar el dato. Por ejemplo, herramientas que vimos en estas dos pasadas sesiones que pueden ser muy útiles para argumentar. En el caso de servidores, que es lo que ven conmigo. Por ejemplo, la página de SEO Processor Advisor es perfecta para argumentar por qué le voy a cotizar un procesador diferente a que está buscando. Porque el cliente está buscando un procesador viejo que ya no consigue y no sabe ni está seguro ni cree que le estamos ofreciendo el ideal. Pero si nosotros le entregamos un reporte de Intel, como lo hace esta página, ¿sí?, donde dice por qué es mejor este procesador que es nuevo al que usted tiene y cuánto, y se lo cuantifica de cuánto mejoraría, va a ser mucho más fácil argumentar. 2. En adrk.intel.com es perfecta para comparar procesadores. Y es cuando vemos opciones y decimos, es que en este fabricante la oferta de este equipo que aplica muy bien en estas características tiene este procesamiento, pero en este también se ve muy interesante y tenemos estos valores agregados. Entonces podemos comparar, por ejemplo, si son procesadores diferentes, cuánta diferencia hay entre uno y otro, y podemos cuantificar de una forma más sencilla cuál es la mejor alternativa para nuestro cliente, según lo que tenga la prioridad del cliente. Tercero, en general, una de las herramientas es Passmark, hay más, pero el objetivo realmente es que tengan en cuenta el benchmarking como un criterio que actualmente se utiliza mucho más de lo que se imaginen ustedes. Incluso hay procesos que ya no se habla de que necesitan un procesador en específico, sino necesitan un procesamiento que me garantice un puntaje en Passmark de mínimo tanto. ¿Sí? No importa cómo lo armen, puede ser con un solo procesador, con 2 procesadores, con 4 procesadores o con 2 máquinas en clúster para llegar a un puntaje de desempeño específico, porque el cliente es consciente de que lo que necesita es eso. Cómo venga armado, a partir de qué componentes, no le importa, necesita garantizar eso. ¿Listo? Y ahí pues obviamente también entra a evaluar el tema de los costos operativos. ¿Cuál es la mejor alternativa para lograr ese puntaje con un costo operativo bajo o por lo menos reducido? ¿Listo? Ahora, otras herramientas de Dell Technologies que les pueden ser de utilidad. Estas anteriores son las de Intel. Estas de Dell Technologies para que las tengan presentes. Una, LiveOptics. Hagan de cuenta que es un laboratorio clínico de infraestructura para el cliente. Si ustedes necesitan saber de una infraestructura grande donde haya muchos servidores, switches, haya máquinas virtuales, que sea un trabajo muy laborioso para evaluar y que ustedes quieren hacer una evaluación supremamente aterrizada a la realidad, porque es súper aterrizada a la realidad, utilicen LiveOptics. Es un beneficio gratuito para canales que son partners de Dell. Aprender a manejar es súper sencillo, les garantizo que es muy sencillo de manejar, es un proceso muy básico y va a ser muy benéfico para que tanto ustedes como nosotros podamos hacer un análisis súper avanzado de la necesidad del cliente y que a la hora de argumentar sea súper profesional, porque va a evaluar todos los aspectos desde muchos campos, va a tener demasiada información que va a ser de utilidad para ustedes y para su cliente. La segunda web, claramente ese es el portal de partners de Dell, que la mejor herramienta que tienen ustedes a la mano está en un conglomerado de herramientas, ¿sí? Ahí van a encontrar temas de entrenamiento, pueden encontrar temas de documentación, hay temas de marketing que ustedes pueden usar, hay temas en general que pueden ayudar mucho en el proceso comercial y que ya están hechas. No necesitan ustedes desgastarse, no necesitan un área de marketing que les haga las piezas cuando ya hay una pieza creada y hay una campaña completa creada. Hay una pieza, una parte que se llama Campaign Builder, que es como creador de campañas, donde ya hay una campaña de un producto específico creada, donde solamente tenemos que agregar logos y sacar a producir y a enviar, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Y la última, ESG VR, esto es un rack virtual, ¿sí? ESG Virtual Rack. ESG son las siglas de Enterprise Solution Group y VR de
rack virtual, virtual rack de Dell. Esto es un rack, literalmente un rack visual, es una página donde podemos ver servidores de Dell, cada uno de los modelos montados en un rack virtual, ¿sí? Y donde en muchos de ellos tenemos simulaciones en 3D de cómo son ellos por dentro. Entonces, a la hora de presentar el modelo, no hay nada más atractivo que lo visual. Si yo le puedo presentar al cliente, ¿sí?, una solución y que él pueda verla de cómo es, cómo se ven los componentes, cómo están dispuestos y demás, es una excelente forma de cerrar, digamos, una negociación, porque va a ser mucho más natural como la compra de la idea o la adquisición del producto. ¿Listo? Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Esta fue la sesión del día de hoy. Los invito a que, bueno, ya la hicimos, pero pues igual si quieren recapitular y si quieren ya reforzar el proceso de capacitación en cuanto a temas de nociones básicas, está la de nociones básicas, está también la de la que vimos de cotización, identificación de requerimientos y cotización de servidores, y la próxima semana vamos a tener la de diferenciación de PCs, servidores y workstations, que va a ser de gran utilidad para ustedes, para que ustedes puedan conocer de primera mano cuáles son los argumentos más válidos o los principales a la hora de presentar propuestas que crucen o que colinden en esa línea de diferenciación entre un PC, un servidor y un workstation. De mi parte, muchísimas gracias. Les recuerdo, yo soy Alan Hernández, soy gerente de productos servidores Dell dentro de MPS. Cuenten con todo mi apoyo en lo que necesiten y nos vemos en la próxima capacitación. Muchas gracias.